Bueno, en la presentación de hoy vamos a ver la circulación cerebral y vamos a ver, como siempre, a dividirla en varios sectores. Primero vamos a ver el flujo sanguíneo cerebral, que en un adulto el flujo sanguíneo cerebral se corresponde a 50 a 65 mililitros cada 100 gramos de tejido. Es aproximadamente unos 750 a 900 mililitros por minuto de sangre que pasa a través del cerebro. Eso equivale a un 15% del gasto cardíaco en el reposo. Se relaciona estrechamente con el metabolismo, el nivel metabólico que presente el cerebro en su momento. Tenemos el cerebro, que el flujo sanguíneo de entrada se hace principalmente a través de las arterias carótidas. El flujo sanguíneo cerebral se mantiene casi constante entre 60 y 140 milímetros de mercurio de tensión arterial media. Así que entre 60, como muestra aquí el gráfico, y 140 milímetros de mercurio es la presión que vamos a encontrar en los vasos sanguíneos del cerebro. Cuando la tensión arterial cae por debajo de los 60 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se ve gravemente comprometido, como podemos ver en este gráfico. Vemos que aquí tenemos el flujo sanguíneo, aquí tengo la presión arterial. Cuando cae por debajo de 60, que hay hipotensión, hay una gran caída del flujo sanguíneo cerebral. Si la tensión arterial sobrepasa el límite superior autorregulatorio, el flujo sanguíneo aumentado puede causar gran distensión e incluso la rotura de los vasos sanguíneos cerebrales, determinando, por un lado, un edema cerebral y por otra parte puede producir una hemorragia cerebral. Ambas circunstancias son de gravedad. En ese gráfico de la figura anterior, amplificado, en que se ve que la presión arterial media sobre el flujo sanguíneo cerebral en distintos seres humanos se mantiene bastante constante, incluso con niveles de hipotensión, como es este sector, o como hipertensión, como es este. Pero cuando caía por debajo de 60, o estaba muy por encima de los 200, se podía producir por encima, con hipertensión, edema y rotura de vasos sanguíneos, o con hipotensión, una caída de gasto que no era compatible con la vida. Entonces el flujo sanguíneo cerebral, FSC, está suministrado por 4 arterias principales, que son las que se denominan en conjunto las que forman una forma geométrica de polígono de Willis. Y está formada por las 2 carótidas y las 2 arterias vertebrales. Estas arterias del polígono originan arterias piales, que originan arterias y arteriolas que van a penetrar en forma perpendicular la superficie cerebral. Los vasos penetrantes están separados del tejido cerebral, el tejido cerebral, por el espacio subaracnoideo de Virchow. Y estos vasos penetrantes van a dar lugar a arteriolas intracerebrales y capilares, que es donde se va a producir el intercambio de sustancias y líquidos. El flujo sanguíneo cerebral normal es entre 60 mililitros cada 100 gramos de cerebro por minuto. O sea, son 800 mililitros por minuto. 15% de gasto cardíaco, como habíamos visto recientemente.
La regulación del flujo sanguíneo cerebral está en una íntima relación con el metabolismo local de las distintas regiones del cerebro. Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a regular el flujo sanguíneo cerebral? Uno es la concentración de dióxido de carbono local. Segundo es el pH, la concentración de hidrogeniones regional. Tercero es la concentración de oxígeno. Y cuarto, una serie de sustancias liberadas por los astrocitos que van a promover ya sea la dilatación o la contracción de los vasos sanguíneos. Pero son factores de origen metabólico, básicamente. Entonces aquí en este diagrama tenemos los vasos que habíamos nombrado recién. Los vasos epidurales, ¿no? Son el sector arterial, la veladura madre. Y después tenemos los vasos subdurales, esto va por la superficie, que son de origen venoso. Había nombrado el polígono de Willis, que estaba formado por el origen de la arteria basilar, por la arteria carótida, que daba lugar a la cerebral media, las comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, toda esa serie de estructuras anatómicas que no vale la pena entrar en este momento. Simplemente tengan en cuenta de que tenemos la arteria carótida común, que se divide en carótida interna y en carótida externa. Externa y carótida interna. Otro diagrama que muestra la complejidad de las mezclas que tenemos. Y acá no sabemos por dónde empezar, pero vamos a empezar por la basilar. Esta señalar, acá está. Tenemos la arteria basilar. Luego de la arteria basilar tenemos la arteria cerebelar de cerebelo anterior inferior, la arteria cerebral posterior inferior, tenemos las arterias vertebrales que forman el tronco basilar. Luego tenemos la carótida interna, que va a dar lugar a la rama de la arteria cerebral posterior. Luego tenemos la arteria cerebral anterior. Ven que van a distintas regiones. Aunque, si yo parto de este punto, por este lado puedo llegar hasta este otro, o hasta este otro extremo del cerebro, saliendo desde aquí, por ejemplo. Y eso es un gran sistema de anastomosis y comunicaciones, que es un mecanismo de protección muy importante. Pues ven cuál es la cerebelar, cerebelosa anterior, cerebral anterior, comunicante, pero si ustedes agarran, se ponen en un punto cualquiera del sistema arterial van a ver que por distintos caminos recorriendo van a poder llegar a casi cualquier porción del cerebro. Y esto es un mecanismo de protección, ya que una oclusión o rotura de alguno de estos vasos rápidamente puede ser compensado por todo este sistema de anastomosis y llegar sangre, o llegarle muy cerca a la sangre a esos tejidos y la formación de vasos, pero siempre va a haber un camino alternativo de llegada de sangre y anastomosis que van a proteger y evitar grandes regiones de isquemia. También tenemos la parte de los plexos venosos, cómo se evacúa. Simplemente acá tengan en cuenta que esto es a la altura de la médula espinal, tenemos los plexos vertebrales, ¿no? Que también
así como hay un gran sistema anastomótico de venas, de arterias, perdón, también vamos a tener un gran sistema anastomótico de venas. Esta es otra vista de la arteria vertebral con todas sus ramas, y que llegan al cerebelo, las arterias corvideas, etc. Hay una cantidad de arterias y sus ramas. Aquí tenemos las arterias pontinas, la sede grosa superior, la cerebral posterior, la cerebrosa inferior. Ven que hay una gran cantidad de vasos sanguíneos destinados a irrigar al sistema nervioso central. ¿Qué rasgos fundamentales podemos destacar de esto? Primero, el flujo sanguíneo capilar se encuentra modulado principalmente por el gradiente de presión que hay entre la arteriola precapilar y la vérula postcapilar. El flujo sanguíneo a través de los capilares está modulado por el gradiente de presión precapilar y postcapilar. Y eso, ese gradiente de presiones, está modulado por la presión arterial sistémica. Cambios de presión arterial van a determinar rápidamente cambios rápidos y transitorios de la velocidad en el flujo capilar. O sea, cambios de presión aquí van a modificar la velocidad con que y la cantidad de sangre que pasa de este sector arterial al sector venoso a través de la trama capilar. Las regiones que poseen mayor densidad de capilares es donde se encuentra un mayor grado de consumo metabólico. Por ejemplo, la sustancia gris es 4 veces más la densidad capilar que la que poseemos en la sustancia orgánica. Aquí tenemos otro esquema de que acá ya le sumamos más cosas. Tenemos un sector arteriolar, que vamos a un sector capilar arterial, que se contacta con un sector capilar venoso, que luego se forma la vénula, y vemos que la sangre entra en este sentido, y luego sale por el espacio, por la vénula. Pero no es el único lugar de salida. Tenemos no solo los capilares arteriales y los capilares venosos, tenemos también, y aquí están en verde, los capilares linfáticos. Entonces, el líquido que pasa a los tejidos no solo es reabsorbido por arteriolas y capilares arteriales o venosos, sino también que es reabsorbido por los capilares linfáticos, que en conjunto varios capilares linfáticos van a conformar un vaso linfático que también va a cumplir su papel en lo que es la circulación. O sea, la circulación no es solo lo que viene por la arteria y se va por la vena, sino también lo que circula a través de los linfáticos dentro de los tejidos. Para repasar un poco, tenemos qué es lo que moviliza la circulación o la microcirculación capilar. Tenemos un flujo de sangre, a través, esto representa un capilar sanguíneo. Tenemos un flujo de sangre que tiene cierta presión, que es la presión hidrostática, y que tiende a expulsar el líquido de la luz del vaso hacia el intersticio. Por otra parte, está la presión osmótica en el intersticio, y
hace que se produzca esa presión osmótica, actúe expulsando hacia el sector del terminal venoso de ese capilar. Entonces va a haber una circulación, entra el flujo de sangre, parte por la presión hidrostática es expulsado, parte por la presión osmótica es reabsorbido policapilar, y esto va a depender de estas presiones, de la presión hidrostática, de la presión osmótica, de la longitud del vaso, y de la velocidad y el tiempo y la presión que tenga, de que sale por acá, se equilibra y después vuelve a entrar. Los capilares cerebrales, en estas tips o frases que puse, los capilares cerebrales hay que tener en cuenta que son menos permeables que los capilares comunes. Y los cambios de volumen y líquido a nivel extracelular en el sistema, en el cerebro, son menores. Aquí tenemos otro diagrama en que vemos un vaso sanguíneo rodeado por un astrocito, y ese astrocito estando en comunicación con fibras nerviosas alrededor de ese vaso sanguíneo. Bien. El flujo sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo y metabolismo. Vamos a ver estos tres puntos, cómo se vinculan entre sí. Cuando hay un cese, una suspensión del flujo cerebral, se va a generar la pérdida de la conciencia, una inconsciencia. O sea que la falta de oxígeno va a inhibir el metabolismo neuronal. El flujo sanguíneo cerebral, habíamos visto que era de 50 a 65 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Y se lleva a un total hasta casi 1 litro o 900 mililitros por minuto. La regulación de ese flujo sanguíneo cerebral, vimos que tiene una fuerte regulación metabólica, dada por tres elementos principales, que son las concentraciones en el tejido de dióxido de carbono, de hidrogeniones, o sea, el pH, y el oxígeno. Un aumento del dióxido de carbono o de los hidrogeniones va a producir un aumento del flujo sanguíneo, así como también lo va a producir el aumento del flujo sanguíneo, una disminución de la cantidad de oxígeno en el tejido cerebral. Entonces, vemos que uno de esos principales factores es el control metabólico. Eso como medida principal de protección de la actividad neuronal, que admiten estrechos márgenes de variación. O sea, tiene que ser una regulación muy fina, muy delicada para evitar lesiones neuronales. Por otra parte, tenemos la autorregulación, que eso es consecuencia de las variaciones de la presión arterial y es efectiva cuando hay un flujo sanguíneo cerebral de entre 60 y 140 milímetros de mercurio. Y finalmente está el control nervioso. Tenemos la inervación simpática, que promueve la vasoconstricción arterial de los vasos de mayor calibre e interviene para preservar los vasos de menor calibre.
a los efectos de elevar la presión. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono nos va a producir un aumento del flujo sanguíneo del cerebro. ¿Para qué? Para retirar del cerebro ese dióxido de carbono. Si tenemos CO2, y recordarán esta ecuación, más agua, eso nos da ácido carbónico, que se disocia a hidrogeniones y va a producir una dilatación de los vasos cerebrales. ¿Cuál es la importancia del control ejercido por el dióxido de carbono y el hidrógeno? Es que el aumento de la concentración de hidrogeniones va a reducir la actividad de las neuronas. Entonces, concentraciones de hidrogeniones normales y actividad neuronal normal es consecuencia de mantener los niveles constantes de dióxido de carbono e hidrogeniones. Un aumento del flujo sanguíneo cerebral por un aumento excesivo de dióxido de carbono o un aumento excesivo de concentración de hidrogeniones va a producir un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Un 70% de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono va a duplicar el flujo sanguíneo cerebral. Esta ecuación de esta descomposición ya la habíamos visto anteriormente y vemos que la importancia de la enzima amilaza carbónica. Otros elementos que pueden modificar la regulación del flujo sanguíneo cerebral es el ácido láctico, el pirúvico y otros ácidos de metabolismo cerebral. El consumo de oxígeno, vimos que es 3,5 mililitros de 100 gramos de tejido cerebral por minuto. La falta de oxígeno u aumento de las demandas va a producir rápidamente una vasodilatación igual que en cualquier otro tejido. Una caída, una disminución a 30 milímetros de mercurio del oxígeno, en cuanto a lo normal es entre 35 y 40, va a producir un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Hay sustancias liberadas por los astrocitos que ayudan y colaboran en la regulación del flujo sanguíneo coronario. Existe un acoplamiento entre el flujo sanguíneo cerebral y la actividad neuronal. Y en parte se debe a el papel que cumplen los astrocitos. Hay neuronas glutamatérgicas, neuronas que liberan neurotransmisor excitado glutamato, que aumentan los niveles de calcio intracelular en las terminales de los astrocitos. Estos mediadores que vasodilatan a los astrocitos, o mediadores que promueven que los astrocitos hagan la vasodilatación, van a ser el óxido nítrico, metabolismo del ácido araquidónico, el potasio y la adenosina. Aquí tenemos los niveles, las presiones parciales de dióxido de carbono arterial y aquí tenemos el flujo sanguíneo
cerebral. El dióxido de carbono se combina con el agua para formar ácido carbono que se disocia, liberando hidrógeno. Estos generan vasodilatación que es proporcional a la concentración de este catión. En este ejemplo, en este gráfico, perdón, se muestra el ejemplo de los niveles normales cuando tenemos 40 de PCO2, o sea, de presión parcial del dióxido de carbono, vamos a tener un flujo sanguíneo cercano a el litro. Y así va a ir cambiando de una forma sigmoidea, que después de cierto exceso de la concentración de dióxido de carbono, por la presión parcial de dióxido de carbono, no vamos a poder aumentar más el volumen o por cierta caída tampoco vamos a poder disminuir. Electrohemogéneo que muestra la relación entre la PCO2 arterial, un modelo pero un poquito más grande, y el flujo sanguíneo cerebral. Los ácidos van a producir vasodilatación. La presencia de hidrogeniones lleva a una depresión de la actividad neuronal, lo que es un estímulo promotor de vasodilatación para depurar esos hidrogeniones, y es uno de los mecanismos importantes para el equilibrio ácido-vaso de los ciclos corporales. Cuando la actividad cerebral es menor, o hay poca actividad cerebral, la tasa de consumo de oxígeno está en torno a los 3.5 milímetros cada 100 gramos de tejido por minuto. En caso de actividad, la baja disponibilidad de oxígeno genera vasodilatación y se pasa a una disminución de la PO2 por debajo de 30 milímetros de mercurio, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Esto es sensible a cambios muy leves de este valor. Pequeños cambios, pero van a promover grandes cambios en el flujo sanguíneo cerebral para poder compensar, ya que si la cantidad de oxígeno de presión parcial cae por debajo de 20 milímetros de mercurio, sobreviene el coma y posiblemente la muerte si no es compensado. ¿Qué pasa cuando, cómo se regula el flujo sanguíneo cerebral frente a los cambios de tensión arterial? La regulación en base a la tensión arterial media, el sistema nervioso produce vasoconstricción de arterias grandes para impedir que la hipertensión arterial se transmita a los pequeños capilares cerebrales. La autorregulación local es más poderosa que el sistema nervioso central para lograr controlar los cambios de presión. La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral frente a cambios agudos de la presión arterial media, la cifra de 60 milímetros de mercurio, o elevaciones por encima de 140 milímetros de mercurio, no produce cambios significativos de flujo cerebral. O sea que hay un rango entre 60 y 140 que no se producen rangos significativos de flujo sanguíneo cerebral, y esto es gracias a la autorregulación. En hipertensos, estos valores escapan a cifras de entre 180 y 200 milímetros de mercurio. Y por debajo de 60 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se comporta, o se compromete, mejor dicho, más que se comporta,
se compromete seriamente y una elevación mayor puede generar distensión y con lo que ya habíamos mencionado hoy, ruptura de vasos con la consiguiente formación de edemas, hemorragias secundarias y si no es tratado a tiempo puede llevar a la muerte. El sistema nervioso simpático a nivel cerebral actúa sobre grandes y medias y arterias medias, las arterias grandes y las arterias medianas. Para prevenir que una elevación de la presión arterial produzca lesiones en el cerebro. Entonces tenemos el rango, el intervalo entre 60 y 140 milímetros de mercurio. Cualquier cambio brusco por encima de estas presiones, por debajo, no es un cambio apreciable ya que es compensable por estos sistemas. Cuando cae por debajo de 60 milímetros de mercurio, hay una caída del flujo sanguíneo cerebral. Y de 160 hasta 180, los mecanismos de autorregulación son capaces de mantener constante el flujo sanguíneo cerebral en su rango. Por encima de eso ya se escapa de su rango de regulación. La hipoxia, como factor regulador del flujo sanguíneo cerebral, vamos a ver que la utilización es de 3,5 mililitros de oxígeno por gramo tejido. Si cae por debajo de eso, aparecen mecanismos vasodilatadores, lo cual lo llevan a la normalidad. Si la PO2 normal es entre 35 y 40, cuando cae por debajo de 30, la presión de oxígeno, se va a desencadenar un sistema que promueva el aumento del flujo sanguíneo. El problema es cuando cae por debajo de los 20 milímetros de mercurio. Esa caída por debajo de 20 milímetros de mercurio no puede ser compensada y nos lleva rápidamente al coma. ¿Cuál es el papel del sistema nervioso autónomo en el control del sistema nervioso sobre el flujo sanguíneo cerebral? Un aumento, por ejemplo, de la presión arterial media trae como consecuencia la disminución de la actividad del sistema nervioso parasimpático, un aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático, contrae arterias cerebrales grandes, y la presión no aumenta en los